Bienvenidos a Bnei Noyaj Academy, yo soy el Rabino Tuvia. Estamos explicando el temor a Dios. Y ya espero que haya quedado claro que es temor a Él y no a los castigos, etcétera, etcétera. Ok, pero ¿qué significa temor a Él? Pues vamos a recorrer algunos escritos, algunos de la Torá escrita propiamente dicho, y otros, algunas frases de nuestros sabios que nos dan un poco de perspectiva de qué significa temor a Él y no temor al castigo, más allá de que el castigo es algo real, concreto, que hoy en día no se aplica terrenalmente hablando, pero espiritualmente hablando. Sí, etcétera, como ya explicamos. El primer texto que podemos recorrer para tratar de tener de vuelta un poco de perspectiva de qué significa el temor a Dios es el Salmo. El Salmo 16 dice: pongo a Dios frente a mí siempre. ¿Qué significa esto? Esto significa que cada vez que la persona va a hacer algo, cada vez que la persona va a decir algo, cada vez que la persona incluso contempla un pensamiento, fíjense, interesante, para prestar atención uno tiene que ser cuidadosísimo, muy cuidadoso con sus palabras, no cada vez que la persona piensa algo, porque en la práctica nuestros sabios explican que aquellos asuntos que surgen en la cabeza y que nosotros pensamos, por así decir, el pensamiento fluye por la cabeza como un río. La palabra no es como un río, porque uno puede controlar su palabra, puede cerrar la boca y no se escucha más nada. Uno lo controla esto, a pesar de que genera un placer enorme hablar mal del otro y de esto y no sabes lo que digas. Ok, esto se llama Lashon Hara, mala lengua, estos son temas para tratar en sí, es un tema gigante para conversar. Ahora no es el momento, pero el pensamiento fluye como un río constantemente, no para nunca. Nosotros no podemos controlar que pare ese pensamiento, pero podemos controlar qué contemplamos en el pensamiento. Surge un pensamiento en la cabeza y la persona de repente se da cuenta que está pensando en algo que no corresponde. En ese momento es donde se aplica, por así decir, el temor a Dios, que siempre lo ponemos a Dios frente a nosotros y decimos: ¡hey! Dios sabe lo que yo estoy pensando, pero ni que hablar que sabe lo que estoy haciendo y que sabe lo que estoy diciendo. Pero la novedad es incluso lo que estoy pensando, que está dentro de mi cabeza y que en la mayoría de los casos, como expliqué, no controlamos lo que surge en la cabeza. ¡Pum! De repente estás pensando en algo que no corresponde que pienses. Sin embargo, en ese momento en que nos damos cuenta de que estamos pensando algo que no corresponde, y por supuesto, cuando nos damos cuenta que estamos diciendo algo que no corresponde, cuando nos damos cuenta que estamos haciendo algo que no corresponde, ese es el momento en el cual, por cuanto Dios está frente a nosotros en forma constante, ahí podemos hacer una pausa y decir: ¿corresponde que yo continúe contemplando este pensamiento? ¿Corresponde que yo continúe hablando sobre este tema o de esta manera? ¿Corresponde que yo continúe haciendo esto que estoy haciendo? Ese es el momento clave, por así decir, en el cual volvemos a aplicar el Salmo 16. Lo pongo a Dios frente a mí constantemente, de manera tal que la persona es consciente que de esto depende todo, subrayo en negrita con un circulito alrededor, así de grande la letra. Todo el servicio a Dios depende de que la persona sea consciente de que Dios está constantemente frente a la persona, de manera tal que la persona sabe que Dios, como dicen nuestros sabios, hay un ojo que te ve, un oído que te escucha y todas tus acciones son escritas en un libro. La persona es consciente de la presencia de Dios en forma constante. Entonces, es cuidadosa con lo que hace, es cuidadosa con lo que dice y es cuidadosa con qué pensamientos contempla, qué pensamientos desarrolla en su cabeza y siempre puede cambiar ese pensamiento. Cuando la persona tiene en la cabeza ideas de Torá, versículos memorizados en cualquier lenguaje, en el que sea, la persona puede, en cuanto se da cuenta que está contemplando un pensamiento que no corresponde, la persona puede, cambiarlo por otro pensamiento para que sea positivo. Y esto genera una influencia en todo, influye sobre todo el cuerpo, sobre toda la persona entera, para cambiar el enfoque, como quien dice, el enfoque de la información. Vamos a ver las cosas desde otro lado, desde otra perspectiva. Esa perspectiva uno mismo la genera a través de cuidar y de trabajar con su pensamiento. ¿Y por qué lo hace? Como parte del temor a Dios,
el concepto de que lo pongo frente a mí, a Dios, en forma constante.